Bienvenidos a Euronews Hoy, donde les presentamos nuestra selección de las noticias de Europa y del mundo. Estos son los titulares del día. Comenzamos. Reino Unido y Bruselas llegan a un acuerdo técnico para el Brexit y May lo llevará al Parlamento para su aprobación. Inminente comienzo de la primera vista del juicio contra el narco Chapo Guzmán, uno de los procesos más mediáticos de los últimos años. Italia en la cuerda floja con sus presupuestos. Bruselas presiona a Roma para que presente cuanto antes sus cuentas. Un mes después del inicio de la caravana de migrantes, un grupo de personas LGTB llega a la frontera estadounidense y es rechazado por los habitantes locales. Al final de nuestro informativo, un grupo de excombatientes de las FARC aprovecha el proceso de paz para reciclarse en monitores de rafting. Las negociaciones del Brexit han oscilado durante meses entre el suspense y el aburrimiento, pero parece que esta vez el drama está más cerca de terminar. Londres anuncia un acuerdo a nivel técnico con Bruselas para el Brexit. Los unionistas de Irlanda del Norte, de los que depende la gobernabilidad del Ejecutivo de May, expectantes hasta conocer los términos exactos del acuerdo. El gobierno británico y la Unión Europea habrían llegado a un acuerdo técnico para solucionar el futuro de la frontera entre las dos Irlandas, el principal escollo en las negociaciones sobre el Brexit. El futuro acuerdo final incluye una cláusula de salvaguarda para evitar el restablecimiento de una barrera física entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda. La primera ministra británica, Theresa May, reúne este miércoles a sus ministros para presentar el borrador de acuerdo del Brexit. Medios británicos han avanzado que May prevé entrevistarse en la noche del martes con cada uno de sus ministros para preparar la reunión del miércoles. Rodeado de un gran secretismo y de una gran atención mediática, da los primeros pasos el juicio contra el Chapo Guzmán en Brooklyn. Euronews ha entrevistado a Anabel Hernández, la periodista de investigación que más profundamente conoce la figura de este narco y a su entorno. Nueva York acoge uno de los juicios más mediáticos de las últimas décadas, el del Chapo Guzmán. Este es el momento en el que su esposa, Emma Coronel, llegaba a la Corte Federal de Brooklyn, que inicia el proceso con las declaraciones de apertura de los letrados. Desde que fue extraditado de México a Estados Unidos hace casi 2 años, Coronel no ha podido verlo ni hablar con él por teléfono. El Chapo solo puede recibir la visita de sus abogados y de sus hijas gemelas de 7 años, con quienes habla a través de un cristal. A la gran atención mediática y del público, en este juicio se unen unas medidas de seguridad sin precedentes. Joaquín Guzmán, alias El Chapo, cuenta en su historial con 2 fugas de cárceles de máxima seguridad en México y es considerado extremadamente peligroso. Está acusado por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico y de mantener una empresa criminal durante 2 décadas como jefe del cártel de Sinaloa y se enfrenta a una posible cadena perpetua. Nuestra compañera Marta Rodríguez ha hablado con Anabel Hernández, periodista de investigación mexicana, autora de Los Señores del Narco. Estos son algunos fragmentos de la entrevista que pueden ver íntegramente en nuestra página web es.euronews.com. Preguntada por si los miembros del jurado tienen miedo, respondía: Lo más vergonzoso de esto, lo que he visto, es que el propio juicio del Chapo se ha convertido en un show. En un show para la fiscalía, en un show para la defensa del Chapo y en un show muy apetitoso para todos los medios de comunicación. Es como si estuviéramos viendo, y esto es muy perverso y es muy peligroso, es como si estuviera la gente viendo cada vez que abre los periódicos o cada vez que sintoniza la televisión un nuevo capítulo de estas series que ha enriquecido y que ha llenado de dólares muchas de esas televisoras que están haciendo esta serie sobre el Chapo o sobre los narcos, haciendo un mundo sensacionalista sin realmente atacar cuál es el punto fundamental del problema, que yo lo repito, es la corrupción, el lavado de dinero, este sistema hipócrita legal que exprime hasta el Chapo Guzmán, donde el Chapo Guzmán es solo un títere cuyos propietarios, cuyos dueños son los hombres que están en la legalidad, son senadores, congresistas, gobernadores en diferentes partes del mundo, que son los que realmente se llevan las grandes ganancias en materia a través de los sobornos, o los bancos a través del lavado de dinero. Entonces me parece que todo esto de que el jurado está preocupado, me parece que es parte del show.
A la pregunta de si el Chapo sigue siendo peligroso y si sigue teniendo influencia en el cártel de Sinaloa, respondía contundente que no. El Chapo Guzmán no es nadie. Lo que es muy peligroso es este sistema que vive de él. Lo que es peligroso es todo este dinero que genera el mundo del narcotráfico, que realmente nadie quiere que desaparezca. Porque este dinero, estos miles de millones de dólares que produce este comercio ilegal de drogas, alimenta en gran parte ese sistema económico legal. Entonces estamos hablando, no, el Chapo no es peligroso. El Chapo por sí mismo, incluso en el propio cártel, ya no tiene poder. El gran culebrón del presupuesto italiano sigue sin llegar a un fin. El tira y afloja sobre las cuentas del gobierno de Conte en Bruselas continúa. Es 13 de noviembre, fecha límite para que Italia presente su plan presupuestario. La UE dio hace un mes plazo hasta hoy para que Roma cambiara el borrador de sus cuentas, que según Bruselas no cumplía con las normas comunitarias. Las últimas semanas han sido de intercambios de duras palabras entre Roma y Bruselas sobre los planes de gasto, pero ¿qué piensan los italianos? Este dueño de un bar asegura que sus clientes ya no gastan tanto como antes. Algunos han empezado a cuidar incluso los pequeños gastos, no los grandes. Porque en un bar solamente gastas un poco de dinero. Algunos clientes están ahorrando en cafés, algunos en lugar de 2 se toman 1. Pero más allá de un tema de gasto, la disputa por el presupuesto entre Italia y la UE es vista por muchos italianos como un tema de independencia y soberanía. ¿Estamos o no estamos en un Estado soberano? ¿Somos libres o no para decidir nuestro destino? Es verdad, somos parte de un contexto europeo, pero 8 años en este contexto nos han llevado a esto. ¿Tenemos derecho a cambiarlo? Realmente ser parte de la Unión Europea y ser uno de los países fundadores de la Unión Europea hace que tengamos que respetar determinadas restricciones y reglas. Pero creo que está bien que Italia tenga cierta autonomía al tratar de resolver los problemas de casa y que la Unión Europea debería permanecer a cierta distancia. El gobierno de Conte, con Di Maio y Salvini como puntales, está desde el primer momento en conflicto permanente con las instituciones comunitarias. El gobierno ruso prosigue hostigando a uno de sus opositores más fervientes, Alexei Navalny. Esta vez Navalny se ha quedado en tierra en el aeropuerto cuando pretendía volar a Estrasburgo. Rusia prohíbe a Navalny salir del país. El opositor ruso fue detenido en el aeropuerto de Moscú cuando iba a volar hacia Estrasburgo. Alexei Navalny tenía previsto comparecer el jueves ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se pronunciará sobre si las múltiples detenciones encadenadas de Navalny están basadas en la persecución política. La policía le apartó del resto de los pasajeros y finalmente volvió a Moscú. El opositor denunció en vano sus detenciones ante los tribunales rusos antes de acudir al Tribunal de Estrasburgo, donde presentó 5 mociones entre 2012 y 2014. Navalny fue declarado inelegible para las elecciones presidenciales de marzo pasado por una sentencia judicial que considera política. El activista anticorrupción, de 42 años, ha sido detenido en numerosas ocasiones por la policía en los últimos años en manifestaciones contra Putin, en su mayoría prohibidas por las autoridades. Un naufragio que sigue haciendo aparecer cadáveres en la costa española. El drama migratorio sigue goteando muertos en el sur de Europa. Hallados 6 nuevos cadáveres de inmigrantes procedentes de la patera que naufragó en la costa de Andalucía. El número de muertos asciende a 19. En la embarcación viajaban unas 40 personas, entre ellas 22 supervivientes que fueron localizados en la playa gaditana de Caños de Meca el pasado 5 de noviembre. Horas antes la patera había chocado contra unas rocas, lo que provocó su hundimiento. Con el fin de atravesar el estrecho de Gibraltar, los inmigrantes de origen marroquí habían pagado 1.500 euros al organizador de la travesía, que ha sido detenido junto al piloto de la embarcación. Un mes después del inicio del camino de la caravana migratoria, hay un grupo que ha tomado la delantera. Decenas de personas LGTB en autobuses han llegado a Tijuana, donde el recibimiento ha sido mucho peor del esperado. La caravana LGTB no es bien recibida en Tijuana.
Pese a haber sido los primeros en llegar a la frontera, los 85 migrantes de este colectivo que decidieron emprender su viaje a Estados Unidos por su cuenta han sido rechazados por los vecinos de la ciudad mexicana. El grupo, que llegó a Tijuana en autobuses pagados con donaciones privadas, se ha enfrentado verbalmente con los habitantes que critican la falta de información por parte de las autoridades locales. Estamos sorprendidos, estamos impactados y estamos incómodos porque ¿por qué la autoridad no nos consideró? Aquí hay un presidente municipal, aquí hay una delegación que debieron habernos dicho: vecinos, solicitamos su apoyo, solicitamos su colaboración, van a venir personas. El objetivo de la caravana LGTB es pedir asilo en Estados Unidos. Yo lo más que le puedo decir, presidente, ese país no es suyo. No es suyo y todos tenemos derecho a hacer nuestra vida en otro país de que de verdad nos garantice seguridad y una vida mejor con respeto a nuestros derechos. El pasado 9 de noviembre, Donald Trump retiró este derecho a los inmigrantes que lleguen ilegalmente a territorio estadounidense. Perú y España estrechan lazos con la visita de los monarcas españoles al país. Últimamente, Madrid y Lima han estado colaborando más estrechamente que nunca, como con la detención en la capital española de César y Nostroza. España y Perú estrechan aún más sus lazos. Con la llegada del rey Felipe VI y la reina Leticia a Lima, que supone la primera visita de Estado al país andino en 10 años, ambos países escenificaron la renovación de una relación bilateral con la que sellan acuerdos económicos y sociales, así como colaboraciones en materia de defensa e investigación. Recibidos en el Palacio de Gobierno por el presidente Martín Vizcarra y acompañados por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, los reyes llevarán a cabo hasta este miércoles una intensa agenda de actividades institucionales con las que constatar una colaboración muy fructífera para ambos. Esta quedó patente hace escasos días, con la detención en Madrid del exjuez César y Nostroza, huido de Perú tras ser acusado de corrupción y el cual será extraditado en breve. Tras 2 días de ataques entre Israel y Gaza, parece que se abre una puerta para el alto el fuego, aunque como siempre, este penderá de un hilo. Hamás anuncia un alto el fuego en la franja de Gaza. El grupo islamista ha asegurado que ellos y otros grupos armados detendrán sus ataques contra Israel de forma inmediata si Tel Aviv hace lo propio. Enfrentamientos que desde el lunes han causado la muerte en Gaza de 7 palestinos, al menos 5 de ellos milicianos, y de un civil palestino en Israel. Soñamos con vivir como los habitantes de otros países, se lamenta este palestino. He construido mi negocio durante 7 años con mucho esfuerzo y sudor, y ahora se ha convertido en escombros. No hay palabras para describir lo que ha pasado. Tras una reunión de varias horas, el gobierno israelí ha asegurado por su parte que ha dado órdenes al ejército de continuar con los ataques en Gaza cuando estos sean requeridos. Lo que ha empezado esta escalada y esta agresión es la ocupación israelí y la operación de sus comandos, decía un portavoz de Hamás. Los ocupantes malinterpretaron los mensajes de paz previos. Hoy la resistencia demuestra que podemos golpear todas las ciudades de Israel hasta que forcemos a los ocupantes a detener las agresiones contra nosotros. Grupos armados palestinos han lanzado unos 400 cohetes desde el lunes, tras la incursión israelí de la noche anterior, en la que murieron 7 milicianos y un militar israelí. Israel respondió con unos 150 bombardeos. Lo que Hamás y la Yihad Islámica Palestina han intentado hacer es lanzar cohetes contra civiles israelíes para matarlos. De los 400 cohetes que han sido disparados hemos podido interceptar más de 100. Desgraciadamente, algunos de ellos han impactado y han causado bajas civiles dentro de Israel, que es lo que Hamás y otros terroristas tenían como objetivo. Este es el intercambio de fuego aéreo más grave desde la guerra de 2014. Naciones Unidas y Egipto han intentado mediar para restablecer la calma. Una historia de superación y transformación de violencia a la paz. En Colombia, un grupo de exguerrilleros de las FARC se ha reciclado y ahora se dedica al turismo. Exguerrilleros de las FARC se reconvierten en monitores de rafting. En Colombia han cambiado armas por remos, chalecos antibalas por chalecos salvavidas, estrategas de guerrilla por guías de turismo. Donde había un ejército irregular, hay hoy un partido político con 10 escaños hasta 2026. Y el turbulento río Pato ha pasado de ser un parapeto estratégico a un atractivo turístico.
En lo más profundo de la densa selva amazónica colombiana, un grupo de exguerrilleros acompañan a turistas río abajo. Están en el mismo río en el que combatieron. El Pato toda la vida recibió el estado plomo y bomba, no fue más. Hoy en día ha cambiado mucho. Tranquilidad, calma, ya no suena bala, ya no suenan bombas y todo es diferente, todo el mundo trabaja. Para nosotros es muy alentador ver estas iniciativas porque son parte de la transformación de la vida de los excombatientes. Para nosotros es alentador que el gobierno del presidente Duque ha expresado su apoyo a seguir apoyando la reincorporación económica. En proyectos como este, por toda Colombia, casi 13.000 excombatientes y simpatizantes desarmados participan en procesos de reinserción. Esto ha sido todo en Euronews Hoy. Les recordamos que pueden seguir la actualidad al minuto, además de otros muchos temas interesantes, en nuestra web es.euronews.com. Déjennos sus opiniones en las redes sociales. Hasta pronto.